Si creías que minoxidil y finasteride eran el presente y GT229 el futuro, prepárate porque ahora tenemos otra molécula que puede mejorar los resultados capilares en más de un 500%. Se acaban de anunciar los resultados del estudio en fase 3 sobre la clascoterona al 5% en solución tópica y los resultados son para alucinar. Estamos hablando de un gran avance terapéutico para la alopecia androgenética y lo mejor de todo es que se prevé que esté disponible en 2026 o 2027. Así que vamos a descubrir juntos este medicamento y si será mejor que otros tratamientos como minoxidil, finasteride o el reciente GT229. ¡Comenzamos! Un día después de la publicación del artículo sobre GT229, Cosmo Pharmaceuticals acaba de publicar los resultados iniciales de dos estudios en fase 3 con clascoterona. Se trata del ensayo más grande jamás realizado para un fármaco tópico en hombres con alopecia androgenética, con 1.465 pacientes entre Europa y Estados Unidos, y los datos son asombrosos. Los dos ensayos alcanzaron el objetivo principal. El estudio más potente mostró una mejoría récord del 539% frente a placebo, y aunque el segundo fue de un 168%, ambos resultados son un éxito rotundo y estadísticamente significativo. Y lo más importante es que los resultados comunicados por los propios pacientes fueron también estadísticamente significativos, lo que confirma que los hombres no solo generaron pelo, sino que realmente lo notaron. La clascoterona no es una molécula totalmente desconocida. El ingrediente activo es el mismo que se utiliza en el Winlevi, un medicamento tópico que ya está aprobado por la FDA y la EMA para el tratamiento del acné. ¿Y esto por qué es tan importante? Pues porque al ser un medicamento ya aprobado, cuenta con un perfil de seguridad dermatológico bien establecido y esto va a acelerar y facilitar el potencial de aprobación para la alopecia. Además, si estamos hablando de que han finalizado el estudio en fase 3, su aprobación está mucho más cerca todavía que el GT229 que todavía se encuentra empezando los estudios en esta fase 3. El mecanismo de acción de clascoterona es similar al de otros antiandrógenos, uniéndose al receptor de andrógenos en el folículo piloso y actuando como un inhibidor tópico de este receptor. Como hemos dicho otras veces, la DHT es el villano que miniaturiza el folículo piloso al unirse al receptor de los andrógenos. La clascoterona lo que hace es actuar como si fuera un escudo que se sienta en este receptor. Y al bloquear el receptor, la dihidrotestosterona no podrá unirse a él y el folículo piloso no va a recibir la señal para miniaturizarse. ¿Y por qué podría ser la clascoterona mejor que finasteride? Pues este es un punto de inflexión. Los expertos están entusiasmados, y nosotros también, porque la clascoterona consigue un potente efecto antiandrogénico pero sin exposición sistémica. Todos sabemos que finasteride oral es muy eficaz, pero actúa a nivel sistémico, que quiere decir en todo el cuerpo, lo que va a reducir los niveles de dihidrotestosterona circulantes en todo el cuerpo y por tanto tiene riesgo de efectos secundarios a nivel hormonal. Sin embargo, clascoterona tópica actúa justamente donde se aplica, que es en el cuero cabelludo. Las pruebas de seguridad mostraron que el perfil de eventos adversos fue similar al de placebo. En esencia, está diseñada para ir a la raíz del problema sin alterar las hormonas del resto del cuerpo. ¿Y qué pasa, Laura, si comparamos clascoterona con GT229? Pues podríamos decir que este es un duelo de gigantes para el tratamiento tópico de la alopecia. Son las dos grandes promesas en medicina capilar. Por un lado tenemos clascoterona, que actúa como un bloqueador del receptor, y por el otro lado tenemos al GT229, que actúa como un destructor del mismo receptor. Ambos ofrecen una solución tópica y de bajo riesgo sistémico, es decir, poco efecto a nivel de todo el organismo, pero usando herramientas químicas muy diferentes. En nuestra opinión, el campo de batalla se centrará en tres frentes. Por un lado, la frecuencia de aplicación, porque la clascoterona es diaria, mientras que el GT229 muestra eficacia 2 veces por semana. Por otro lado, en la eficacia y seguridad a largo plazo y por último, en el coste económico de cada uno. Como hemos dicho antes, la clascoterona va por delante, ya que ha finalizado el ensayo en fase 3 y además tiene un producto comercializado con este mismo principio activo, aunque sea con otra indicación, mientras que el GT229 está empezando ahora el estudio en fase 3 y no tiene ningún producto en el mercado. Y una cosa que también podría tener mucha importancia es que clascoterona se ha analizado en Europa y en Estados Unidos, mientras que el GT229 se ha estudiado por el momento en China. Lógicamente, las poblaciones, las costumbres, la genética y la alimentación pueden ser distintas entre Oriente y Occidente, por lo que sería otro punto a considerar.
En cualquier caso, la clascoterona no es solamente una gran noticia, sino que está muy cerca de ser una realidad. Cosmo está en camino de completar los datos de seguridad de 12 meses en la primavera de 2026. Inmediatamente después planean presentar las solicitudes regulatorias a Estados Unidos y a Europa. Si finalmente se aprueba, la clascoterona será el primer medicamento aprobado con un mecanismo de acción nuevo en más de 3 décadas. Antes hemos dicho que este medicamento ya está en el mercado, es decir, ya podemos encontrarlo en la farmacia. ¿Esto quiere decir que podemos aplicar esta presentación en el cuero cabelludo, David? De ninguna manera, Laura. En el mercado hay una crema de clascoterona para el tratamiento del acné, pero no es aplicable al cuero cabelludo. Y esto es así porque está formulada específicamente para la piel y no para el crecimiento del pelo, así que no recomendamos su uso con otras indicaciones. La competencia entre clascoterona y GT229 es fantástica para todos los pacientes. Por fin, después de décadas, tenemos una nueva era de opciones seguras y potentes en el horizonte. ¿Y tú qué opinas de estos resultados? ¿Prefieres la clascoterona o esperarías al GT229? Déjanoslo en los comentarios. Y recuerda, suscríbete para que no te pierdas la actualización de la FDA o el inicio de la fase 3 del GT229. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.